buenas tardes, bienvenidos a El Cierre del Dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que el dólar ya cerró operaciones en Colombia y vamos a observar cuál fue su valor de cierre. Para el día de hoy registró un valor de 3.455 pesos al cierre de esta jornada. En la apertura de hoy había registrado un valor de 3.473, osciló entre un mínimo de 3.452 y un máximo de 3.511 para arrojar entonces un promedio de 3.465. La TRM se ubica en 3.513 y el número de transacciones superó las 1.600. Sobre la decisión de tasas del Banco Central Europeo, esto explicó Silvana Juliana Mera, investigadora senior de Davivienda Corredores. La noticia que todo el mundo está comentando hoy, la salida en oferta inicial de acciones, el IPO, por sus siglas en inglés, de SpaceX, había estado siendo comentada durante toda la semana. Finalmente ayer se hizo la salida al mercado accionario de esta compañía de tecnología. La empresa colocó acciones por un valor equivalente a 75 mil millones de dólares a un precio por acción de $135 la acción, y las demandas que tuvo fue de 4 veces esa colocación. Hoy la acción debuta en el mercado, en los mercados, en Wall Street. Entonces los inversionistas pues están muy expectantes cómo va a ser el comportamiento de la acción. Se espera que se valorice durante la jornada, pero bueno, allí los inversionistas están muy a la expectativa. Recordemos que el valor de mercado de SpaceX es 1.8 billones de dólares, por lo cual pues la oferta que se hizo de acciones es una proporción relativamente pequeña frente al tamaño total de la empresa. Y esta salida de SpaceX pues marca la pauta de un nuevo proceso de salida de estas empresas relacionadas con inteligencia artificial. Recordemos que SpaceX no solamente se dedica a la parte de fabricación de cohetes y satélites, sino que también tiene un componente de inteligencia artificial dentro de sus productos, y marca la pauta para posibles salidas de otras empresas grandes de inteligencia artificial como Anthropic, PCV u OpenAI. El dólar se estabilizó el viernes, pero se mantuvo encaminado a una pérdida semanal mientras los inversores seguían de cerca las negociaciones sobre un acuerdo que podría poner fin al conflicto de Oriente Medio. Les cuento que los inversores también estaban asimilando una demanda sin precedentes de acciones de SpaceX, que recaudó 75.000 millones de dólares en una oferta pública inicial y experimentó un alza de alrededor el 25% en el debut en el Nasdaq. El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,15 dólares, cerca de su máximo de una semana y encaminado a una ganancia semanal después de que el Banco Central Europeo anunciara el jueves su primera subida de tipos de interés en 3 años. Así las cosas, entonces el DXY frente a sus otros pares se mueve de manera negativa, 0,10% en 1.759, aunque todavía sobre los 99. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su amenaza de lanzar nuevos ataques contra Irán y afirmó que en los próximos días se va a rubricar un acuerdo de paz, aunque Teherán desmintió poco después haber tomado una decisión al respecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría firmarse en los próximos días y anunció la cancelación de los bombardeos que había amenazado con lanzar esa misma noche. Trump afirmó que las conversaciones fueron elevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y que los puntos finales del acuerdo fueron aprobados por Washington, Israel y varios aliados regionales. Incluso aseguró que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, habría dado luz verde al entendimiento. Tendremos una firma pronto y los documentos están en una forma bastante final, así que ya veremos, muy bien, debería hacerse, eso debería hacerse bastante rápido, lo quieren tanto como todos los demás quieren.
Tras hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump señaló que el eventual acuerdo incluiría la eliminación del material nuclear enriquecido de Irán y el desmantelamiento de parte de su infraestructura de misiles. Pero Teherán reaccionó con cautela. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqei, afirmó que Irán todavía no ha tomado una decisión final sobre el acuerdo y advirtió que cualquier anuncio sobre una firma sigue siendo prematuro. Irán mantiene restricciones en el estratégico estrecho de Hormuz, una vía esencial para el transporte mundial de petróleo y gas, mientras la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo sigue marcando el pulso diplomático y económico internacional. El anuncio de Trump impulsó a los mercados, las bolsas subieron y los precios de petróleo cayeron más de un 3%. La guerra comenzó el 28 de febrero con una ola de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, aunque una frágil tregua entró en vigor en abril. Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba Petróleo como parte de sus medidas de presión económica contra La Habana. Esto fue lo que anunció el secretario de Estado, Marco Rubio. Estados Unidos endureció el jueves su presión económica sobre Cuba al sancionar a la petrolera estatal Unión Cuba Petróleo, conocida como CUPET, anunció el secretario de Estado Marco Rubio. Empresa que controla la extracción, refinación y distribución de combustible en la isla, quedó incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, lo que le impide realizar operaciones financieras o comerciales en territorio estadounidense. Rubio acusó al gobierno cubano de utilizar la energía como una herramienta de control social y de destinar recursos energéticos a las fuerzas militares y de seguridad, mientras la población enfrenta escasez y apagones. Además, justificó la medida asegurando que activos clave de CUPET fueron expropiados a propietarios estadounidenses tras la Revolución de 1959. La reacción de La Habana no se hizo esperar. El viceprimer ministro cubano Osar Pérez Oliva Fraga denunció que la medida profundiza el cerco energético contra la isla y agrava el sufrimiento de la población. Las sanciones llegan en un momento especialmente delicado para Cuba. La isla produce apenas el 40% del petróleo que consume y depende de importaciones que se han reducido drásticamente desde enero. La escasez de combustible ha provocado prolongados cortes de electricidad y déficits récord de generación. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha incrementado las sanciones contra el gobierno cubano. La CUPET surgió en 1992 como un conglomerado empresarial, muchos años después de las expropiaciones que el régimen comunista realizó al inicio de la Revolución de 1959. En otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron relativamente sin cambios el viernes tras la fuerte caída de la sesión anterior, y en que los rendimientos de los bonos mundiales y los precios del petróleo también se desplomaron a medida que los operadores siguen de cerca la creciente posibilidad de una resolución a la guerra en Oriente Medio. El viernes, la agencia estatal iraní de noticias MER informó sobre los detalles del borrador del memorando de entendimiento de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo propuesto incluye la reapertura del estrecho de Hormuz con el consentimiento de Irán, el levantamiento de las sanciones petroleras y el cese de todas las hostilidades en la región, incluido Líbano. Esto se produjo después de que el presidente Donald Trump declarara el jueves que Washington había llegado a un acuerdo sujeto a la finalización de dos documentos. Los costes de endeudamiento cayeron drásticamente el jueves, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años bajando hasta 8 puntos básicos y los rendimientos de los bonos a 2 años y 30 también registraron descensos significativos después de que Trump cancelara sus planes de lanzar nuevos ataques contra Irán. El repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se produce después de que los inversores asimilaran un aumento mayor de lo esperado en el índice de precios al productor de mayo, un indicador importante en la inflación mayorista. El índice subió un 1,1% ajustado estacionalmente durante el mes, lo que elevó la tasa anual a los 6,5% según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan un incremento mensual del 0,7%. De esta manera, se mueven los bonos del Tesoro que, como vemos, ambas referencias presentan comportamiento positivo. El bono de referencia a 2 años aumenta un punto básico para ubicarse sobre el 4,08%, mientras que el bono de referencia a 10 años también aumenta la misma magnitud, un punto básico para ubicarse en 4,48%.
Los precios del petróleo cayeron el viernes después de que los medios estatales iraníes informaran sobre una propuesta de acuerdo de paz que permitirá la reapertura del estrecho de Hormuz, lo que aumentó las esperanzas de que el conflicto en Oriente Medio pudiera estar cerca de su fin. Según la agencia de noticias MER, un borrador del documento de 14 puntos incluye el compromiso de Irán de reabrir el estrecho en un plazo de 30 días, mientras que Estados Unidos tendría que levantar sanciones petroleras. Se espera que todas las fuerzas estadounidenses se retiren de Irán y Estados Unidos y sus allegados tendrían que facilitar planes de reconstrucción para Irán con un coste de hasta 300.000 millones de dólares, añadió Mer. El presidente Donald Trump declaró el jueves que el despacho Oval, que Estados Unidos había llegado a un gran acuerdo en la guerra con Irán, el cual dependería de la finalización de los documentos. Trump afirmó que la Casa Blanca espera que los documentos se firmen en los próximos días, una afirmación que ha repetido varias veces durante el conflicto. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora. Como podemos observar, el petróleo de referencia Brent desciende 2 puntos básicos para ubicarse en 3,16% sobre los $97.52. Por su parte, el WTI, es decir, el de referencia estadounidense, también desciende en la misma magnitud, más del 3% para ubicarse en $85.85. El fenómeno del Niño ya comenzó. Anunció el jueves la Agencia Meteorológica de Estados Unidos, mientras los científicos prevén que este patrón asociado a sequías, inundaciones y temperaturas extremas se intensifique hacia finales de año, cuando pueda alcanzar una magnitud histórica. El fenómeno del Niño ya ha comenzado, así lo afirmó el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los científicos prevén que este fenómeno meteorológico asociado a sequías, inundaciones y temperaturas extremas se intensifique hacia finales de año y podría alcanzar una magnitud histórica. El Niño eleva la temperatura de la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial y provoca cambios globales en los vientos, los patrones de lluvia y las condiciones climáticas. En su informe más reciente, los científicos de NOAA indicaron que existe un 63% de probabilidad de que se produzca un fenómeno muy intenso entre noviembre y enero, uno de los más fuertes registrados desde 1950. A pesar de ser un fenómeno natural, el Niño agrava el clima de un planeta que ya sufre altas temperaturas causadas por la quema de combustibles fósiles. También el jueves, la Organización Mundial de la Salud informó que más de 200.000 personas han fallecido a causa de olas de calor extremas en Europa en los últimos 4 años. Según la OMS, la mayoría de estas muertes eran totalmente prevenibles, y estas condiciones climáticas afectan a millones de personas física y mentalmente. Un estudio publicado el jueves por la Universidad Técnica de Dinamarca reveló que los glaciares de Groenlandia están liberando 4 veces más icebergs que hace 25 años, debido al cambio climático. Los icebergs transportan grandes cantidades de rocas y sedimentos a lo largo de cientos de kilómetros mar adentro antes de hundirse y transformar la vida del lecho marino. El desprendimiento acelerado de los glaciares afecta a los entornos costeros, pero tiene repercusiones en todo el sistema más allá del Ártico. Según los expertos, las consecuencias no se limitan al aumentar el nivel del mar, sino que afectan directamente a los ecosistemas de aguas profundas, lejos de los glaciares. Con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.